Hola, Fernando. Empezamos en un minuto. Compañera, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernandito? Bien, bien, compañera. Gracias a Dios, todo bien. A ver. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Buenas noches. Abrazos, abrazos, saludos a todos. Leidita no se pierde una. Bien, compañeras y compañeros, muchas gracias por participar en esta oportunidad. Tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra compañera Carla García, una distinguida militante del partido y ciudadana, hija de nuestro compañero presidente Alan García, quien el día de hoy nos acompaña en una actividad que la hemos considerado importante, toda vez que los tiempos actuales van también en función de las redes sociales. Hoy día, el tema que nos convoca es relacionado a redes sociales y partidos políticos. Para ello, contamos con la presencia, reitero, de la compañera Carla García Buscaglia. Ella es experta en redes sociales, publicista y comunicadora, autora del libro Queloide y directora audiovisual, columnista de opinión y colaboradora de medios escritos de audiovisuales. Antes de dar inicio a la exposición de nuestra compañera Carla, tenemos la presencia del secretario regional de organización de nuestro gran partido, quien va a dar unas palabras de bienvenida para nuestra compañera Carla García. Compañero Milton Asunción, por favor, activa tu audio. Milton. Muy buenas noches, compañera Carla García, compañeros dirigentes y militantes del partido de Haya de la Torre. En nombre del Comité Ejecutivo Regional, compañera Carla García, le damos la bienvenida a esta importante reunión en la que tendremos el honor de escuchar su disertación y agradecerle profundamente haber aceptado la invitación de los organizadores de este gran evento que para los militantes de la región Lambayeque es muy importante en estos tiempos tan difíciles que vivimos en todo el país. Muchas gracias. Un abrazo fraterno, compañera Carla García. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. El tema de las redes sociales. Hago una síntesis. Las redes sociales son aplicaciones web que nos entrelazan entre personas y que nos permiten relaciones horizontales. Son comunicaciones espontáneas, intercambiamos información, hacemos denuncia social, intercambiamos conocimiento, pero también podemos hacer discrepancias. Las redes sociales son muy amplias y acá en Lambayeque la red que más se usa es el Facebook. Tenemos algunos cuadros estadísticos que nos indican cuál es la participación de la población en el tema de redes sociales. Pero de igual manera las redes sociales nos plantean la necesidad de que quienes militamos en un partido político manejemos un mensaje adecuado, un discurso colectivo. Y estamos en una fase de aprendizaje, debemos reconocerlo. Esto requiere de un proceso. Y qué bien que contemos con la presencia de una experta en redes sociales como es nuestra compañera licenciada Carla García,
para que pueda disertarnos sobre este tema y obviamente nos va a dar luces. Y luego de la exposición quiero pedir a nuestros compañeros participantes que por favor sus preguntas las formulen de a 4 personas. Les vamos a dar 1 minuto para que formulen la pregunta y luego la compañera Carla pasa a responder. De tal manera que de manera organizada vamos a lograr de que este evento importante pueda conducirse de la mejor forma. Compañera Carla, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, buenas noches y les agradezco a todos la atención de haberme invitado, sobre todo, bueno, al compañero Julio Paz Gaviño y a la agrupación de profesionales apristas de Lambayeque. También tenemos autoridades, entonces quiero saludar y agradecerle sus palabras al secretario del Comité Ejecutivo Regional, el señor Milton Asunción, y a todos ustedes que están haciendo un momento en su viernes para estar conmigo a través de precisamente las redes sociales, que son el tema que vamos a tocar el día de hoy en relación con la política. Si no fuera por las redes sociales, en este contexto de pandemia, no sería posible que yo esté en este momento en Lambayeque con ustedes, tampoco en Chiclayo, como estuve en el mes de febrero junto con el compañero Renzo Ibáñez presentando las Metamemorias, el libro póstumo de mi padre. Y fue un momento muy bonito, muy emocionante, porque realmente nosotros no esperábamos recibir tanto cariño como el que recibimos, y además el público, los compañeros que fueron a acompañarnos, eran compañeros grandes, jóvenes, niños. Fue un momento muy, muy emocionante, y yo le agradezco a Zoom y a las redes sociales poder estar aquí nuevamente con ustedes. El tema de mi exposición el día de hoy es la política en la era de las redes sociales. Y me gustaría empezar con una pregunta, que es si ha cambiado la política con las redes sociales. Las redes sociales nacen a finales de los años 90, como dijo el compañero Julio Paz, como una serie de páginas y de aplicativos para que nos podamos comunicar unos con otros. No es difícil saber cómo ha explosionado el uso de las redes sociales y hacia qué lugares nos ha llevado, ¿no? Ahora estamos en permanente contacto vía Facebook con nuestros familiares, estamos en permanente columna de opinión vía Twitter con distintas personas, amigos y enemigos, y en realidad nuestra vida ha cambiado muchísimo con las redes sociales. A la pregunta si cambió la política, obviamente mi respuesta es que sí, la política cambió enormemente con las redes sociales. Y lo digo yo, que ya no soy una chica joven, soy una mujer de 45 años y que vengo pues de la época del cassette, y luego vi millones de cambios tecnológicos, y ya de gran en las sociales que al comienzo confieso que fue un poco complicado entrar en el mundo de las redes porque era como para gente un poco menor, pero felizmente son plataformas que son muy amigables y que permiten que uno pueda sentirse cómodo después de una minúscula frustración al comienzo, pero luego uno se siente bien en las redes sociales. Entonces, yo vengo de la política de antes, como muchos de los compañeros, a ver si los veo por aquí, me parece que algunos tienen más o menos mi edad y algunos son menores. Luisa, por ejemplo, es menor. Pero yo vengo pues de la etapa en que los políticos, y hablo en primera persona, como mi papá, salían a los y hablaban y convencían gente de manera presencial. Esa política ha cambiado muchísimo. Cuando yo era chica, e incluso en las últimas campañas que hicimos, nosotros íbamos de región en región, de distrito en distrito, de provincia en provincia, de pueblo en pueblo, conversando con las personas, porque era muy importante en esa época no solo ver al candidato o ver al político hacer obra y hablar y tener un contacto físico quizás con él, sino que además no había otra forma de estar en contacto con los votantes y con la ciudadanía y tampoco con los compañeros. En esa época, nuestro partido, probablemente haya personas aquí que no son apristas, pero bienvenidos, nuestro partido, y hasta ahora, es muy reconocido por la formación. El APRA es un partido de escuela y forma oradores, y forma jóvenes que saben debatir y que saben dialogar y que manejan muy bien la retórica y que manejan muy bien el lenguaje. Y ese ha sido durante muchos años un valor enorme en el aprismo. Pero la política, lamentablemente, ha cambiado. Y si sigue siendo
retórica un enorme valor, no solo en el aprismo, sino para cualquier ser humano, porque confío en que saber hablar, saber decir, saber expresar y comunicar es importantísimo en todas las carreras. La política ahora, con respecto a las redes sociales, ha hecho que la inmediatez del lenguaje haga que quizás uno no genere óperas maravillosas en los discursos, como a los que nos tenía acostumbrado Víctor Raúl Aya de la Torre o Alan García. Ya no hay la posibilidad de, para empezar, gracias a las redes sociales o por culpa de las redes sociales, las personas tienen mucho menos capacidad de atención. O sea, se sabe que, por ejemplo, si uno sube un video a YouTube y uno puede ver las estadísticas, las personas se quedan un minuto, medio minuto y saltan directamente a otra cosa. Antes nosotros estábamos acostumbrados, estoy hablando yo, que estoy un poco vieja, a esperar que dieran las noticias para ver qué habían dicho los políticos en sus distintos escaños o en los distintos mítines, o se habían dado declaraciones a la prensa. Y eso hacía que el político pueda comunicar. Entonces los medios de prensa en esa época, que eran los que comunicaban, hacían que el político pudiera comunicar, y el militante o el votante o el ciudadano estaba en una posición de espectador, más no tenía interacción con su político, no tenía interacción con el candidato, no tenía interacción con el congresista. Las redes sociales cambiaron eso absolutamente. Yo siempre con los compañeros un poco me río, porque nosotros que estamos siempre en las redes estamos un poco expuestos a que cualquier persona nos diga cualquier cosa, y es una de las contras de las redes, que uno tiene que tener una enorme correa, una enorme tolerancia, una enorme paciencia, y no tener miedo a bloquear de repente a gente que insulta. Pero yo les digo a los compañeros siempre que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Luis Alberto Sánchez, que era un amauta, que era una persona enorme, un escritor, un historiador, un estudioso, hubiera vivido en el año 2020 y hubiera tenido que abrirse un Twitter? Y entonces estaría Luis Alberto Sánchez hablando de cosas elevadísimas, haciendo análisis elevadísimos, y tendría que enfrentarse con personajes de bajísima estofa, como por ejemplo Daniel Urresti. ¿Cómo hubiera sido la vida de Luis Alberto si hubiera tenido que todos los días enfrentarse a un señor que es un matón y que dice bestialidades en las redes sociales? Entonces, claro, felizmente no estuvo Luis Alberto en la época de las redes, pero es más o menos lo que pasa hoy en día, el tipo de enfrentamientos al cual se somete un político en las redes sociales. Entonces, el político tiene que cambiar en las redes y tiene que cambiar su lenguaje, porque el ciudadano, que ahora es un tuitero o un facebookero, exige de inmediato una respuesta. No vamos a esperar que si se le hace una pregunta a un político, se demore 48 horas en responder. Ya esas 48 horas es demasiado tiempo, y la respuesta entonces va a ser siempre negativa para el político. Cualquier persona puede increpar, interpelar, molestar a un político, lo que es buenísimo para la ciudadanía en realidad. Me parece que es un paso importantísimo para los ciudadanos, que antes eran los votantes, que era la gente común, que de repente no estaba tan interesada en la política, y ahora las redes sociales, que son como una especie de ágora gigante virtual, han hecho que todas las personas sean política. Han convertido a todos los ciudadanos en políticos, quieranlo o no, porque incluso no hacer política es hacer política en las redes. Entonces, si todo esto ha cambiado y los políticos tienen que cambiar, porque tienen que ser inmediatos, tienen que saber responder, tienen que tener correa, tienen que saber que no solo se pueden responder entre ellos, que ahora estamos todos nosotros mirando y que en las redes todos somos iguales. Y llevan las de perder los que son personajes públicos, porque siempre están mucho más sujetos a personas que les sacan en cara cosas, o que se burlan de ellos, o que les hacen bullying, o trolls, o qué sé yo. Entonces, sí, un político tiene que estar mucho más preparado, y la política cambió. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos ahora son políticos. Y además todos tienen columnas de opinión, y todos son reporteros ciudadanos, y es mucho más fácil para cualquiera de nosotros decir, esto está pasando en este minuto en Lambayeque y nuestra autoridad regional miente, o el presidente vino y dijo que traía no sé qué y miente, y la denuncia entra inmediatamente en las redes, y si uno tiene una comunidad alrededor, esa denuncia va a llegar rapidísimo a los medios de prensa, cosa que antes no podíamos hacer. Entonces está lo bueno
y lo malo, y tenemos que sacar de las redes lo mejor. Personalmente a mí me ha ido bastante bien en las redes, a pesar de que últimamente soy el blanco de todo tipo de ataques de la izquierda parásita, porque claro, obviamente a la izquierda parásita no le gusta que uno opine, y no le gusta que ataque a su aliado, que es el presidente accesitario. Entonces, a mí un poco como que le estoy agarrando el gusto a hacer tendencia permanentemente en las redes, a pesar de que sea una tendencia en la cual, como les digo, los esclavos, los hijos de Chávez, los esclavos de la izquierda parásita, me ataquen. ¿Por qué me gusta? Porque siento que si a uno lo atacan es porque uno está poniendo temas en el tapete que ellos no quieren que uno ponga. ¿Para qué sirven las redes? Para poner temas en el tapete. Facebook, como decía el compañero, que es la red más usada en Chiclayo, no es mi red de preferencia porque a mí me pasa una cosa personal en el Facebook, que es que tengo muchos familiares ahí, muchas tías, muchos tíos, mucha gente por la cual siento muchísimo cariño y me cuesta mucho comunicarme en Facebook poniendo cosas políticas y de opinión diaria. Porque siento que de repente me parece que estuviera yo en Navidad haciendo propaganda, en una cena familiar. Y Facebook me parece que fuera una cena familiar y que entonces yo entro, no, que Vizcarra dijo, y estoy como molestando a mis abuelos. Pero mi red de preferencia es el Twitter. Yo entré a Twitter en el año 2009, quizás un poquito menos. Ya venía de otras redes, porque a mí siempre, o sea, he tratado siempre de estar en redes sociales, y de hecho yo tenía un blog es como una especie de cuaderno o una bitácora digital, y ese blog se convirtió en un libro. Y luego de tener el libro y entré a Twitter y empecé a hacer como soy en Twitter, a opinar un poco de política, un poco de la vida diaria, a mí me llamaron de un canal de televisión para conducir primero un noticiero y después para conducir un programa de televisión, impresionados por el jale que tenía en Twitter. Yo pensé, sí, pues no, o sea, en realidad los canales de televisión cada vez tienen menos gente que los ve. Mucho se habla del rating, pero normalmente las personas no saben de qué se trata el rating. Cuando dicen un punto de rating en la tele, significa que 100.000 personas están mirando, 100.000 televisores están encendidos en el Perú por punto de rating. Entonces dicen que Magali hizo 10 puntos de rating. Eso significa que Magali tenía 1 millón de televisores prendidos. Perdón, sí, 1 millón de televisores prendidos. El día de hoy, por ejemplo, si un punto de rating es 100.000 televisores prendidos, Beto Ortiz tiene 3.700.000 seguidores en Twitter. Es decir, Beto Ortiz tendría como 30 puntos de rating por cada cosa que dice. Motivo que lo hace un blanco de ataques enorme, porque como saben, hay determinados periodistas que no son afines al régimen actual. Entonces, ¿qué pasa? La televisión empieza a fijarse muchísimo en las redes y a crear contenidos basados en redes y a poner twitters en sus noticieros y a poner información de distintas plataformas en sus noticieros. ¿Por qué? Porque Twitter y Facebook son generadores de opinión y les sirven a los políticos también para saber qué está pensando la población. Es un termómetro. En el año 2016, en plena campaña electoral, yo me atreví a hacer a escondidas un focus group, que es como una especie de laboratorio donde uno mete gente, que como una especie de cámara que ellos no ven, que uno los está mirando, para saber qué piensan. Entonces se meten distintas personas, en ese caso eran jóvenes. Yo quería saber qué opinaban los jóvenes del APRA con respecto a la campaña del 2016. Tenía la enorme preocupación de que no estaba llegando el APRA a los jóvenes. Entonces hice un focus group de jóvenes. Y en el focus group quería yo saber de dónde sacaban información los jóvenes, ¿no? Porque ellos decían, no, que el APRA, no sé qué, ya está quemado, que tal cosa, el otro también está quemado, el fulanito, una especie de desinterés absoluto por la política, pero quería saber de dónde sacaban su información ellos. Y ellos sacaban su información de Twitter. Yo no sé si todos los compañeros aquí tienen Twitter, pero Twitter tiene una parte que se llama Trending Topics, que son los temas de mayor interés del día. Al costado hay palabras, que son las palabras que más se han usado en tweets a lo largo del día. Y Twitter las recopila al costado en los Trending Topics. Y en ese focus group que yo hice, aprendí que los jóvenes no entraban a Twitter a leer los debates, ni a ver quién se peleó con quién. Entraban y miraban los Trending Topics y sabían de qué se estaba tratando
qué tipo de información estaban tratando en el día. Entonces ellos entran y miran Urresti, y entonces entran y ven que Urresti se peleó con alguien. Mira, Milagros Leiva, Milagros Leiva, ¿qué hizo hoy día? Lo que significa que su información no la sacan de la televisión ya, sino de las redes sociales. ¿Y por qué son importantes las redes para un partido político? Porque si nosotros generamos una comunidad de personas apristas en redes, nosotros podemos juntos obligar a que se trate un tema en las redes. ¿Cómo hacemos eso? Nos reunimos todos y decimos, hoy día vamos a hablar, como por decir hace unas semanas, de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no sirven. Entonces, en paralelo, el gobierno, ¿qué hace? Ellos tienen lo que se llama un troll center. El troll center es tener un montón de gente que tiene un montón de cuentas en computadoras hablando de lo que ellos quieren. Tipean. Entonces, ellos dicen, ay, odiamos a Carla García. Entonces, el tema del día es odio a Carla García. ¿Pero qué están tapando detrás? Están tapando que las pruebas rápidas ya no hay. O están tapando que no hay oxígeno en las regiones y que la gente se está muriendo sin poder respirar. O están tapando que los informales no tienen otra forma de llevar su comida a la boca que salir a la calle. Entonces, ¿qué hacen ellos? Generan noticias, lo que llaman los gringos fake news, que son noticias falsas. Entonces, tienen un montón de gente que va a ir generando noticias para que uno piense que el tema del día es una cosa, cuando el tema del día, ustedes que son militantes políticos saben qué es lo que está pasando en la calle, que tenemos más de 10.000 muertos oficiales por COVID, que deberían ser más de 35.000, aparentemente, y que ya vamos para los 300.000 contagios. ¿Cómo tapan eso? Lo tapan ayer por decir, Juliana Oxenford dijo una tontera, entonces todos contra Juliana Oxenford. Ya se olvidaron de que hay 300.000 enfermos. Milagros Leiva se equivocó diciendo un número, ¡ay, le hacemos memes, no sé qué! Todos contra Milagros Leiva. Federico Salazar escribió una columna, todos contra Federico. Beto Ortiz dijo, todos contra Beto Ortiz. Esa es una forma de ellos de tapar la noticia evidente. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos hemos dejado, compañeros. Los apristas se han dejado, ¿por qué? Porque el gran valor del aprismo siempre ha estado en la retórica, siempre ha estado en el cuerpo a cuerpo, siempre ha estado en la conversación, siempre ha estado en el contacto que tenemos en comunidad los apristas. Pero ya las cosas cambiaron. Y ya me lo estaba planteando yo hace muchos meses, cuando con los compañeros que ahora hacen aula magna decíamos, hay que hacer un taller de redes para que los compañeros entren a las redes y sean activos en redes. Y luego, ¡boom!, nos cae esta pandemia, esta enfermedad que nos encierra en la casa y que acelera el cambio muchísimo más. Si nosotros íbamos a hacer un cambio paulatino de la base a la nueva base que está aquí, compañeros, en el celular. Ahora que no nos podemos ver, ¿dónde está la base? Aquí. Entonces, si íbamos a hacer un cambio paulatino de la base a las redes sociales, el kit liberó todo. Y ahora yo tengo en las redes, mientras los miro, compañeros que seguramente hace unos meses ni en sueños iban a estar conmigo aquí. Y es, bueno, en medio de la circunstancia terrible de las muertes de muchos amigos y familiares, de alguna manera este cambio juega a favor de nosotros, nos obliga a salir de nuestra zona de comodidad y nos obliga a enfrentarnos a la noticia, enfrentarnos al debate político y enfrentarnos al diálogo de una manera distinta. ¿Es necesario que el Partido Aprista forme un comando de redes? Sin ninguna duda. Absolutamente segura estoy de eso. Hablaba yo con los muchachos hace poco y les decía que en base en realidad a otras, no quiero aducirme ningún crédito ni nada, pero en base a otras conferencias, les decía que lo que nos ha pasado a nosotros es que, orgullosos como somos de las cosas que han hecho los gobiernos apristas y sobre todo el último gobierno, nos hemos como relajado y dejado que otras personas cuenten la historia del aprismo y de lo que el APRA ha hecho por el Perú y de lo que el APRA puede hacer por el Perú. Eso se llama la narrativa de los hechos, el relato histórico. Dice Carlos Meléndez, que en Twitter está como el jorobado, él es un politólogo, y él dice que la historia del Perú no la cuentan los ganadores, que la cuentan los comunistas. Y si hay algo en lo que la izquierda parásita es realmente espectacular, y me pongo de pie y aplaudo, es en inventar cosas y ellos replantear cómo se han dado los hechos históricos, y lo cuentan tan bien que la gente se lo cree.
Entonces, ellos han contado que los apristas son malos y que los apristas son choros y que los apristas van al tarjetazo y que los apristas hicieron tal y los apristas hicieron cual. Y yo solamente en Lambayeque, por ejemplo, en el mes de febrero, que fui con Ibáñez, nos sentamos, al final de la exposición, nos fuimos a comer un chifa y nos sentamos con varios dirigentes, entre ellos el compañero Julio Paz, y había con gran emoción, y entre que comía guantanes, escuchaba yo a los compañeros contando uno a uno cada una de las obras que se hizo en el gobierno, y cómo se hicieron, y lo rápido que salieron, y a cuánta gente beneficiaban. Sin que yo les pida ninguna explicación, compañeros. Yo no voy por ahí diciendo qué hizo Alan por tu región, ni nada. Los compañeros se sentaron y con gran orgullo me contaron uno a uno qué es lo que había pasado en su región, en su provincia y en su distrito. Entonces, ¿por qué cuando estamos en las redes sociales uno se tiene que exponer a que venga una sarta de parásitos y diga, el APRA no hizo nada? Todo eso es mentira. ¿Por qué la verdad de los hechos, la verdad de la infraestructura, la verdad de las obras, la verdad de las irrigaciones, la verdad de la salud, la verdad de los colegios, no es suficiente para la gente? Porque la verdad hoy en día también tiene que ver con las redes sociales y con lo virtual. Ya la gente no sale a ver si hay un hospital nuevo, si hay un colegio emblemático, si hay una carretera. Y ya no van a salir a verlo. Y entonces la narrativa de ellos va a ser cada vez mayor. Nosotros no enfrentamos sus mentiras con verdades. Y es difícil. Confieso que no es fácil enfrentarse a gente que tiene intereses bajísimos. A mí me da mucha pena, siempre siento que el odio cohesiona mucho más que el amor. Y es algo que me rompe un poco el corazón, compañeros. De repente soy un poco romántica, pero a mí me entristece mucho saber que cuando hay un enemigo, ahí todo el mundo se pone las pilas. Pero cuando hay un amigo, todos nos relajamos y miramos ahí. Entonces, es difícil entrar a las redes porque uno se va a enfrentar a la narrativa de los hechos que la izquierda ha inventado para el aprismo. Pero ustedes más que nadie saben que todo eso no es cierto. Entonces ellos van a decir, tú cállate porque tú eres aprista, y entonces tú no tienes derecho a debatir, tú no tienes derecho a entrar en el diálogo. Yo por supuesto que tengo derecho. A ver, enséñame alguna cosa que diga que yo no tengo derecho. Que ustedes no hicieron nada, te muestro, acá en este papel están todas las cosas que nosotros hicimos, y no me callas. Y es difícil, claro, es mucho más fácil estar en la casa tranqui y esperar que las cosas vuelvan a la normalidad y volver a la base y estar con los compañeros. Eso va a volver a pasar, pero tiene que coexistir con una existencia del aprismo en las redes. Tiene que coexistir. Porque si no nos vamos a quedar totalmente fuera del debate, compañeros. Y nosotros tenemos que defendernos de eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen trolls, troll center, plata, pero nosotros tenemos amor por el Perú y mística. Y además todo este aprendizaje aprista, todo este orgullo, la retórica, toda la correa, o sea, no hay nadie que tenga más correa que un aprista, pues. Nadie tiene más calle que un aprista. Y por eso yo siempre invito a los compañeros, me alegra mucho que haya compañeros de mi edad y un poquito mayores, pero compañeros menores, y a los compañeros menores les quiero decir, por favor, inviten a sus padres apristas a las redes, enséñenles. No es fácil romper la barrera de la frustración, enséñenles, porque este es el futuro, y hoy día estamos en esta circunstancia de virus, pero mañana viene otro virus y de nuevo vamos a estar reunidos acá, y hay que agradecer que por lo menos podemos reunirnos por acá. Entonces, la invitación es a que todos salgamos a las redes, que rompamos la barrera de dificultad inicial que hay y que generemos una comunidad en Lambayeque, una comunidad barrial. Hay que ser muy generoso en las redes. A veces nosotros somos un poco egoístas y no nos gusta seguir a uno que no nos gusta porque dijo que no nos gusta. Compañeros, hay una cosa que nos une que es el aprismo. Si no me gusta que la compañera use el yin así y no me gusta porque el otro compañero dice no sé qué palabra que no me gustó, eso después lo vemos. En todas las familias hay diferencias, pero lo importante es que la familia es la familia. Y rogaría también no enfrascarse
en conflictos, que si es la dirigencia, que si no sé qué. Creo que el aprismo va mucho más allá de la dirigencia. Creo que la historia del aprismo es mucho más importante. Creo que el futuro del aprismo pesa mucho más que cualquier conflicto pasajero que pueda haber en un grupo humano. Y que hay que salir con orgullo, y que como la política cambió, nosotros tenemos que cambiar, porque a nosotros no nos van a sacar de la política a patadas, porque nosotros somos un arañazo en la historia del Perú, y un arañón importante, y hay antes del aprismo y después del aprismo, pero eso va a pasar dentro de mucho, porque si no, el APRA no fuera un potencial latente, y no fuera además la enorme oposición, ellos no estarían chancándonos como nos chancan, compañeros. No invertirían toda esa plata en callarnos, si no fuera porque lo que tiene que decir el APRA es muy importante. Y por eso es importante que se diga, y que se diga en las redes sociales, y que así como nos organizamos presencialmente a veces para hacer eventos y hacer cosas y hacer obras, nos organicemos de esta manera. Y quiero invitarlos antes de terminar, y me gustaría responder todas sus preguntas, que me imagino que las hay. Quiero invitarlos también a acompañar las propuestas. No solamente los chicos de Aula Magna están haciendo distintas conferencias, hay otros grupos apristas que están haciendo distintas conferencias, y son muy interesantes, y hay que entrar en todas las que se pueda. Si usted tiene la posibilidad de entrar en todos los Zooms posibles, antes, después de cocinar, tiene que ir a trabajar, pero regresa, bueno, entre, porque así vamos construyendo comunidad, y retomamos la actividad del partido, sin rencillas, sin peleas, con un pasado importante que tiene que generar orgullo, pero con un futuro gigante que está a puertas. Entonces, no hay mucho tiempo para decidirse. El futuro es ahora, compañeros. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Compañero compañera Julio. Carla.